Bienvenido a la reflexión diaria de la palabra. Dios los bendiga, mis amados hermanos. Vamos a dar inicio a esta sección, amén, donde estaremos hablando acerca de reflexiones cristianas, porque es necesario que nosotros reflexionemos diariamente en la palabra de Dios. Por ello, de forma frecuente estaremos subiendo esta clase de vídeos para que usted pueda reflexionar con nosotros de su hermosa palabra. En el día de hoy estaremos hablando del libro de Salmos, capítulo 14, verso 1, donde dice el necio en su corazón, no hay Dios. Cuando el salmista está hablando de necio, está señalando a todas esas personas que dicen no creer en Dios. Pero este necio no significa que no tuvieran conocimiento o inteligencia para entender que Dios existe, sino más bien que no lo quieren aceptar porque en su moralidad no hay Dios. Sin embargo, es de necios pensar que Dios no existe. La palabra mismo nos dice en el libro de Romanos capítulo 1 verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. La palabra claramente nos dice en este pasaje de la Biblia que todo lo que es invisible de Dios se hace visible en todas las cosas creadas y hechas por Él, de forma que no tienen excusa. Porque, amado hermano, se necesita más fe para creer que Dios no existe que para creer que Dios es real. Por ello también la palabra nos dice en el mismo libro de Romanos 1:22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Creyendo que eran sabios, se hicieron necios porque no aceptaron la verdad, la realidad de que si hay creación, debe de haber un creador. Por lo que el necio se hace precisamente necio por negar lo evidente, negando la autoridad moral de Dios en el universo, no aceptando los argumentos acerca de la existencia de Dios. Fijémonos un poco más cuando la Biblia nos dice en su corazón. Cuando el salmista quería hablarnos acerca de en su corazón, nos quería decir que no solamente no creen en su mente que Dios exista, sino más bien que su corazón quiere creer que Dios no es real. Hay una intención en no aceptar la existencia de Dios. Y esto es así porque para ellos aceptar que Dios es real significaría que tienen que aceptar que sus obras son malas y que necesitan de un Dios que los salve de sus propios pecados. Ahora bien, aunque principalmente aquí se esté señalando al que no cree en Dios, al ateo, también podemos incluir dentro de esta palabra a todos aquellos cristianos o creyentes que, aunque sí creen en Dios, con sus propios actos lo niegan. Por ejemplo, tenemos un caso de la vida de David en el libro de Primera de Samuel, capítulo 27. Dijo luego David en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Nada, por tanto, me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos, para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando, mas por todo el territorio de Israel. Y así escaparé de su mano. En este pasaje de la Biblia también vemos un caso de necedad. El mismo David, cuando tenía miedo de que Saúl acabara con su vida, él decidió ir a esconderse y se escondió en tierra enemiga, en tierra pagana, no confiando en Dios. David, preocupado por su propia vida, no confió en Dios, quien podía librarlo de las manos de Saúl. De la misma manera, hay muchos cristianos, como repito, creen en Dios, pero con actos en su vida parece que negaran su existencia. Cuando tú dices creer en Dios, mas no crees en su palabra, mas no confías en Él, mas cuando hay un momento de dificultad, te angustias, te preocupas y actúas según tu propio razonamiento
yendo a pedirle ayuda a los hombres más que a Dios, en ese preciso instante, tú también estás siendo como el ateo. Tú también estás siendo como aquel que niega la existencia de Dios. Cuando tú estás en pecado continuo, cuando tú pecas delante de Dios y actúas como si nada hubiera pasado, también estás siendo como el necio, actuando como si no hubiera Dios en tu vida. Y es que, amados hermanos, es triste, pero también hay cristianos que deben de incluirse a ese grupo de ateos, porque también en su vida práctica, quizás no en su razonamiento, quizás no en su mente, quizás no en su intelecto, pero sí en su corazón, están negando a Dios cada día, obrando o actuando como si Dios no fuera real. Mis hermanos, esta es una reflexión para que nosotros nos demos cuenta que hay días o hay momentos que no estamos confiando en Dios, que hay momentos donde estamos actuando según nuestro razonamiento y no estamos yendo a Dios, no estamos yendo a su palabra, no estamos yendo a buscar el consejo adecuado. Que hay veces, amado hermano, que actuamos como si Dios no existiera, pecamos y hacemos lo malo delante de Dios y como si nada volvemos a su presencia. Por ello, reflexionemos para que podamos nosotros con toda nuestra vida proclamar que Dios es real y que no solamente lo vemos en su creación, sino que también lo vemos reflejado en nuestra propia vida y en nuestros propios actos. Espero que usted pueda reflexionar en esta palabra y le sea de gran bendición para su vida. Le invito por ello a compartir esta reflexión y a escribirnos una palabra de bendición o una palabra acerca de este tema que pueda ayudarnos, amén, a que todos meditemos en esta palabra. Le mando saludos, Dios me los bendiga y espero que nos veamos en la próxima.